progreso de los pueblos y más decentes para perseguir, matar, apropiarse, miseria, hambre, etcétera. Siempre ha sido lo mismo, lo único que cambia son los tiempos modernos de cada época o generación. Pero siempre encontramos lo mismo, lo que es realmente el ser humano del ayer, de hoy, del mañana, en sí, maligno. Pero a la vez se puede complementar con otros temas como cuando se valentona a un humano para ser valiente, matando, destruyendo pueblos, etcétera. Porque ese es el orgullo del valiente, para ser valiente con los desprotegidos, para adquirir respeto y poder, para representarse como grandes criminales con la sangre de los pueblos trabajadores que no tienen con qué defenderse y los matan a mansalva. Le destruyen sus pueblos y los demás digan que procedió con valentía para defender la causa de estos muertos, destrucción, etcétera. Y de esta forma muestra su grandeza para interpretarse como un gran valiente. Pero nosotros no sabíamos que matar pobladores indefensos era un orgullo de grandeza para ser valiente a través de la historia de la humanidad hasta nuestros días. Entonces, ¿cuántos millones de humanos indefensos han muerto para que otros sean grandes, poderosos, etcétera? Y lo triste es que la historia de la humanidad respete a todos estos asesinos como grandes personajes a su malentonada con los débiles, desprotegidos, hambrientos y valetudinarios debido a su pobreza. Pero a este contraste encontramos que algunos tenían algo y que lo consiguieron con sacrificio e esfuerzo. Y de la noche a la mañana los usurpadores le quitan todo, porque también quieren el poder y las riquezas, ya que los criminales en todas sus manifestaciones lo desean para ellos como única raza privilegiada. O sea, tanta mortandad para ser valiente, y cuando se hace una huesa se encuentra parte de una osamenta de otra masacre anterior de pobladores indefensos que no se prestaron a sus intereses personales, porque la violencia la utilizan como distracción mientras van formando conflictos para lograr un derramamiento de sangre bajo un marco de legalidad. Dirán sus protagonistas, para matar pobladores indefensos, destrucción, apropiación de riquezas para una globalización de mercados a una raza especial para vivir cómodamente. Luego lo ofrecen con exclusividad trabajo a los zánganos de ellos. En cuanto a lo privado pasa lo mismo. Todo se apropia a las buenas o a las malas. Entonces hoy en día se puede llamar un Estado soberano de la siguiente manera: Estado soberano exclusivo de razas privilegiadas. Perseguirán a los pueblos, los matarán, los destruirán e encontraremos miseria, hambre, conllevando a una consunción, etcétera. Porque es el orgullo más grande de las razas privilegiadas sentirse importante con el dolor ajeno, al ver el sufrimiento de los pueblos para sobrevivir, o que estos le rueguen o manifiesten ayuda para negarla como siempre y demostrar su poderío y sumisión total. Y que se humillen y los reconozcan como los grandes valientes, que se aprovechan de las circunstancias para una vida sedentaria con el sudor y sacrificio de los pueblos trabajadores que se lo ganan honradamente, no como lo hacen las razas especiales que lo buscan de cualquier forma, sea legal o ilegal, o matando para fortalecer su mundo estrafalario y como explotador, donde van utilizando el progreso y sus testaferros para una apropiación total del poder y sus riquezas, y van por el mundo ofreciendo la salvación de estados, empresas, tierras, y en algunos casos utilizan la violencia, y en otros las sirvientes de la clase política dispuestos a ofrecer sus servicios al mejor postor como un traidor a los principios de los pueblos. Y en este servicio encontramos de muchas formas, y justo las sirvientas
como la clase política, los presidentes de estados, tiranos, dictadores, los senadores, las altas cortes, los jueces, la sociedad alta, media, baja, embajadores, ministros, alcaldes, concejales, abogados, fuerzas de seguridad, presidentes y gerentes de empresas, etcétera. O sea, todo ese conjunto que forma la cosa pública y privada porque han perdido sus principios y se prestan como sirvientas para acabar con los pueblos trabajadores y han Estado soberano como Estado para convertirse en Estado soberano exclusivo de razas privilegiadas, donde el primer orden será el de los valientes, que solamente son unos vulgares criminales en todas sus formas y manifestaciones, porque el poder destructor y de amedrentar a los pueblos en dichos ideales a las buenas o a las malas, pero en cada estado soberano encontramos diferentes formas de valientes, como terroristas, crimen organizado, guerrilleros, paramilitares, sicarios, religiones, sectas, cualquier forma de creencia, tiranos, dictadores, fuerzas de seguridad, gobiernos o cualquier forma de régimen, clase política, secuestros, poder económico o cualquier forma de violencia o que se atente contra un humano. Pero lo increíble de todos estos valientes es la forma como utilizan a los pueblos y sus riquezas, haciéndoles creer que las diferentes corrientes de valientes son su salvación y por todos los medios buscan el convencimiento y los apoyen en su causa. Entonces comienzan a enardecer a los pueblos trabajadores y a los pobres, pero siempre se presentan unos protagonistas especiales que aducen ser sus salvadores, como los guerrilleros o el comunismo, que son la causa para acabar la oligarquía, pero lo increíble es que ellos también son oligarquías, mientras los guerrilleros con su poder destructivo engañan a los pueblos, porque en medio de la lucha gana apropiándose la riqueza de los pueblos, amenaza al campesino y lo obliga a entregar sus tierras a una tercera persona o testaferro. Negocios ilícitos, las empresas las adquieren por intermediario y al Estado lo manipulan poco a poco hasta que logran apropiarse de todo sin la mínima sospecha y siguen actuando como cualquier democracia. También con astucia los criminales sacan alguna disculpa para las limpiezas étnicas o religiosas, etc. También nos encontramos a los paramilitares que engañan en medio de la lucha y dicen defender a los afectados, pero sin embargo obligan al desplazamiento de los campesinos para que vendan barato a unos intermediarios del poder y las empresas y otros. El Estado también lo manipulan poco a poco y se logra la apropiación. Ahora cuando el Estado está en contra de los pueblos y en compañía de las sirvientas de la clase política, los comienza a perseguir con impuestos sobre impuestos y en las fincas pequeñas el porcentaje es alto y en las fincas grandes es cómodo. En las empresas la corrupción las acaba para la continuidad de la explotación. Y en cuanto a la riqueza, la llaman globalización de mercados para uso exclusivo de una raza privilegiada. Entonces todo esto nos confirma que el poder y la violencia se organizan para unos intereses personales porque debe ser muy provechoso matar, perseguir y llevar a la pobreza a los pueblos, etc. Pero es aterrador sacrificar pueblos para que otros se enriquezcan. O sea que poder y riquezas y persecución se conlleva la muerte de los inocentes para fortalecer el poder de las razas especiales. Y no es como todo el mundo anda diciendo que las medidas económicas harán a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, porque toda esta discriminación y persecución, muerte, etcétera, en contra de los pobres para la apropiación del poder y sus riquezas, así sea de derecha, de izquierda, de una religión o secta, tirano o cualquier régimen constituido, ya que se ha preparado metódicamente para que dentro de un marco de legalidad nadie se entere o saque conclusiones, que las diferentes formas de violencia tienen un motivo personal, porque entre más violencia y pobreza se preparan para perseguir y matar con toda tranquilidad, porque tienen la disculpa de que los pueblos hambrientos y pobres los están atacando y por este motivo tienen derecho a la defensa y están cuidando los intereses de un Estado soberano para los pueblos. Pero todos ya sabemos que es una mentira bien disfrazada, aduciendo que trabajan para los pueblos porque solamente el poder criminal trabaja para un Estado soberano de razas privilegiadas. Y para llegar donde hoy en día se encuentra el poder absoluto es organizando todo esto
mas usurpándole sus principios, sus derechos como ser pensante y su libre expresión y la libertad, el empleo, la educación, hábitat y la salud y otras para otorgársela a las razas especiales y se acomoden a sus necesidades, pero que los demás se mueran de hambre lentamente o los maten. Pero qué contradicción a todo esto cuando los elegidos o amos o las religiones o sectas o cualquier forma de creencia dicen que hay que ayudar al prójimo para que viva con humildad. Entonces uno se pregunta por qué prometen ayuda o la salvación, etcétera, si más adelante un desquiciado de estos alegar que fue fulgido por Dios o un sueño o le hablaron del más allá o simplemente un elegido y otras. O sea, todos ellos son ponderativos y poseedores de la verdad y que por estos motivos los pueblos deben vivir humildemente y acepten las condiciones de la vida mientras los dueños del planeta Tierra deciden qué plan ejecutar y quién vive o quién muere. Ahora, ¿quién lo va a creer que la sangre derramada en la tierra por los inocentes es para que otros vivan cómodamente rodeados de riquezas y fortalecer el poder en los estados soberanos, pero a la vez obrarán en contra de los pueblos en busca de objetivo trazado en cada generación hasta nuestros días? Mientras tanto, dejemos pasar por nuestro máquina algunos minutos algo tan hermoso como si estos regímenes con constitución y con derechos para proteger los pueblos, con una administración devengando lo justo, honrados, aplicando las leyes sin abuso e invertir en necesidades básicas como la educación, salud, vivienda, empleo, etcétera, para vivir en armonía, los pueblos trabajando honradamente con salarios ajustados a una realidad y todos defendiendo el régimen constitucional con derechos, con libertad, con libre pensamiento en su actuar y otra. Después de esta magnanimidad nos encontramos con la triste realidad, no es así. Es otra la que ha vivido la humanidad a través de la historia, porque no pueden vivir en armonía con los pueblos, juntarse o trabajar con ellos, ya que no están acostumbrados a trabajar honradamente y otra, o sea, no aceptan todo esto porque sería una deshonra a su casta elegido, pero son felices traicionando al Estado y al régimen constitucional para globalizar la economía y al poder con el hecho de unificar los estados en uno solo, para que las razas prioridades vivan suntuosamente con el sacrificio del trabajo de los demás. Pero aquellos que se opongan, opinen en contra, serán perseguidos, masacrados, le quitarán la asa, empresas, hambre. Los reducen a la pobreza como causa un ideal y otras para que muera en algún lugar donde algún día tuvo un espacio o nació. Porque es un consuetudinario engañar a los pueblos para explotarlos. Entonces a estas injusticias tienen que revelarse pacíficamente o con violencia. Pero nadie le ha dicho la verdad a los pueblos. O sea, todas las formas de violencia o revelarse es un daño. Mientras se van apoderando poco a poco de los estados soberanos las razas especiales, con unos 10 que se creen Adonis para ejercer el papel de Dios humano. Pero que si encontramos a varios adonizándose la buena vida, gracias a los pueblos trabajadores que pagan sus impuestos para que una partida de imbéciles pidan o lo que desean ejecutar para invertir en ellos con autonomía. Pero acá con orgullo dice que sobresalió con mucho esfuerzo. Ahora, si eso es un esfuerzo, ¿qué tal les tocará trabajar de verdad y recibir un salario? Yo creo que se mueren de pena moral con el solo hecho de nombrar la palabra trabajo. Así de esta forma acabarán con los pueblos trabajadores o con pobreza, hambre, persecución, muerte, etc. O sea que la sangre de los inocentes y el trabajo es para mantener una raza privilegiada con comodidad, porque se ha apoderado del poder y la riqueza de los pueblos utilizando las formas más bajas para lograr sus objetivos. Esto es algo parecido, o como dicen las religiones, sectas o cualquier forma de creencia. Dice lo siguiente: el reino de Dios gobernará en la tierra y en los cielos, como siempre lo ha hecho, pobreza, hambre, muerte, apropiación de estados, empresas, tierras, etcétera.
La ambición es tan grande, de ser grande, poderoso, dioses inmortales y quieren un paraíso terrenal para vivir cómodamente. Pero todas estas ambiciones ocurren en la cosa pública y privada, en la sociedad, en sus gentes, etc. Entonces esto nos indica que a través de la historia de la humanidad y hasta nuestros días nos damos cuenta hasta dónde puede llegar el ser humano para lograr sus objetivos. O sea, no tienen límites y el poder destructivo es inmenso para sus intereses personales o de su grupo, pero donde más placer siente es cuando matan, persiguen y mirar cuando se están muriendo de hambre, etc. Y al terminar de observar el lunático tanta maldad queda satisfecho. Es la exactitud más grande, sublime que puede sentir al ver todos esos horrores. Pero confirman ellos que sienten es en la gloria como un Dios humano, porque poseen un estado de corrupción de costumbres para ejercer el mal, para vivir bien. Entonces todos estos sufrimientos e injusticias que se ven conlleva un soliviantar, pero no hay necesidad de presentarse como un asesino, terrorista, guerrillero, paramilitar o cualquier actitud que atente contra los pueblos trabajadores. Pero lo único que debe dejarle a uno un soliviantar es una buena enseñanza para que los pueblos no sigan en el engaño y la explotación y que otros vivan cómodamente gracias al horrífico contra los pueblos. Entonces cuando se debe tomar una decisión de un buen soliviantar por cualquier medio, como hablar, como escribir, como dibujar o cualquier forma de expresión, pero se debe ejecutar a conciencia. Pero a estas circunstancias se pueden presentar muchas dificultades porque alguien puede malinterpretar o sentirse ofendido a las críticas de su comportamiento cuando están acostumbrados a ejecutar cualquier acción y nadie les dice nada. Pero el día en que se les demuestra con comentarios y hechos lo que realmente son, sufren una transformación al sentirse heridos su ego de imbéciles importantes y argumentan con delirio entre que poseen el poder y las riquezas de los pueblos, pero no dicen cómo lo han conseguido. O sea, deja mucho que decir. Entonces esto me afirma lo que siempre he dicho. Estamos gobernados por las diferentes formas del crimen organizado en todas sus manifestaciones y la sociedad carcomida por este flagelo porque se han perdido todos los principios fundamentales en cada humano y la maldad siempre está adelante como una solución a los problemas. O sea, ejecutar el mal para vivir bien, que ha acompañado a la humanidad hasta nuestros días y al parecer cómo se encuentra la situación, no se perfila alguna solución para recuperar los principios perdidos. Ahora, si no se ha logrado a través de la historia de la humanidad, menos ahora. Entonces, con un solo aviantar por medio de la escritura para inculcar que esta maldad no puede continuar. Pero alguien decía que todos los escritos son destructivos. Al contrario, dejan una enseñanza. Entonces uno se pregunta, ¿quién será más destructivo? ¿Los autores intelectuales de toda esta aberración que atenta contra los buenos principios de los pueblos o mis escritos? Ahora, para completar la desdicha de los pueblos, los amos poderosos quieren ser sempiternos en la tierra. Sería la mayor desgracia en la historia de la humanidad. Y para darle mayor dramatismo y solamente por un instante, imaginémonos a todos estos imbéciles de las razas privilegiadas como sempiternos, como dioses poderosos. Sería inaguantable su estadía para los que lo conocen y las futuras generaciones por una sencilla razón. Si nos fastidia oír a los antepasados malos y a los actuales que siempre ejecutan lo mismo en cada generación contra los pueblos y sus principios como humanos, entonces ¿qué tal tener a todos estos imbéciles de las razas privilegiadas para siempre? Sería el desastre de la raza humana. Pero hay que aclarar primero que los poderosos que ostentan el poder en todas sus formas y la criminalidad con tanta violencia son la deshonra del ser humano y se quieren inmortalizar en la tierra porque la han estado buscando a través de la historia de la humanidad. ¿O será que por estos motivos estos seres privilegiados matan, se apropian pobreza, hambre, etcétera, para demostrar su poderío terrible y tratar de semejar a Dios o a un ser superior o algo desconocido?
pero que con toda esa maldad horrorosa y sufrimiento contra el ser humano encontramos la inmortalidad para que estas razas especiales vivan suntuosamente, mientras esperan afanados que la muerte no los toque todavía. Porque están felices de vivir de los demás que trabajan y esperan con una ansia que alguien les dé la inmortalidad en la tierra, ya que no están de acuerdo que la muerte les ponga fin a sus atrocidades que han cultivado a través de la historia de la humanidad y toda la bajeza contra los pueblos. Pero a la vez dicen ellos que todos estos sacrificios en contra de los pueblos deben tener su recompensa, que es inmortalizando a estos imbéciles de razas privilegiadas, porque ya se consideran dioses en la tierra y que deben ser sempiternos y esperan que la eugenesia les colabore para culminar con éxito las ambiciones que han conseguido pisoteando a los demás. Pero esperan ansiosos que un científico descubra la inmortalidad en la tierra, pero tienen la esperanza de lograrlo, porque lograrán clonar un gen para una copia burda. Pero para llegar al ser perfecto clonado debe ser un 100%, o sea, que el clonado debe tener los mismos genes con sus características a su principal. Los genes deben ser exactos tanto del uno como del otro y se podría referir a un ser perfecto, pero lo que se ha descubierto hasta ahora es manipular los genes para evitar enfermedades desde el nacimiento con una ablación del gen enfermo y clonar genes para su reemplazo. O sea que en ningún momento se ha hablado del descubrimiento de la esencia de la vida y la esencia de la muerte, porque se tendría que tener un análisis de la vida o la mutación de un gen hasta que muere y el por qué. Pero llegamos a la misma conclusión, que se continuaría con la incógnita, ¿por qué vive y por qué muere? Lo que se ha logrado hasta ahora es manipular los genes y una ablación para el mejoramiento de vida del ser humano, porque al manipular los millones de genes se logra mejorar el nivel de vida, se puede vivir unos años más hasta el agotamiento de los genes o el ciclo de vida de cada gen. También se mejoraría la vejez, porque la ancianidad del humano se vería joven y todos los humanos serían unos Venus y otros Adonis, entonces se moriría con un cuerpo y un rostro hermoso. Pero de todas formas se muere por agotamiento de las células o una mutación degenerativa o por vejez de las mismas. O sea, se muere viejo pero con virtudes jóvenes los humanos, o se muere por un accidente o una enfermedad en cualquier momento de la vida. Ahora vamos a dejar pasar por nuestro magín una simulación en el sentido de que los científicos encuentran la esencia de la vida y van a ser inmortales en la tierra. Entonces los humanos están felices, lograron su objetivo, o sea, los mismos de siempre, que en sí son las razas privilegiadas, porque primero matarán al resto de la humanidad, porque no quieren compartir la inmortalidad y felicidad para ellos, porque no se mueren, pero olvidan algo muy importante al planeta Tierra y su comportamiento, como se dice, no hay dicha que dure, porque el planeta Tierra es en uno de sus comportamientos puede matar mucha gente y a esta no le importa que sean de raza privilegiada y única, porque un fenómeno natural, un terremoto, las lluvias, nevar, los tornados, vientos fuertes, tormentas y muchos otros que pueden acabar con la existencia de cualquier forma de vida, así sean inmortales en la tierra. Entonces, cuando un fenómeno natural se presenta, rearrasa con todo, nunca avisa ni pregunta por alguien para salvarlo. Ahora, pasando de nuevo al tema de manipular los genes, que establece una calidad de vida humana mientras llega la muerte, que en sí, ¿a cuántos años más equivale o pueden ser menos? No lo sabemos con exactitud al manipular los genes y obtener una buena calidad de vida antes de fenecer. También dice que van a clonar los grandes criminales de la humanidad y los imbéciles de esas redes del pasado y presente. Yo creo que para mí la humanidad, que nos va a importar que clonen a estos imbéciles, porque las generaciones presentes y futuras conocerán por medio de la historia a estos criminales y privilegiados, dejando una sensación de repudio, asco a su forma de ser y en su actuar en contra de los pueblos trabajadores,
como perseguirlos, matarlos, apropiación de riquezas, pobreza, o verlos morir de hambre, etc. Entonces, ¿qué nos importa que clonen un imbécil de estos? Porque en primer lugar tendría que nacer de nuevo. Y los encargados limpiarle el culo cagado y las meadas. Ser niño, adolescente, recibir vocación, adulto, viejo con rostro joven, y la muerte estará latente por un fenómeno, un accidente, una enfermedad o alguien lo mata. O sea, tendrá que cumplir el requisito de la naturaleza de nacer y morir este ser clonado o en serie. Así, la muestra se tome de alguien vivo o muerto, por obligación tiene que cumplir el ciclo de la vida, nacer, crecer, morir. En cuanto a la reproducción no se podrá hablar porque será historia, porque los lunáticos van a clonar todo mientras se preparan para tomar la muestra de un ser viviente para clonar de la célula principal. Ahora el donante se prepara para observar cómo se reproduce su clonado o en serie y él se va volviendo viejo. Pero cuando los clonados comienzan a llegar a la edad adulta, el donante principal morirá.